Ok, así que ahora vamos a hablar un poquito, vamos a introducir el tema de la naturaleza de Dios. Ahí estamos en aguas profundas. Okay, así que esto es lo que se llama, ¿cómo se llamaba lo que estábamos estudiando antes? Todo eso tiene un nombre bajo la teología. ¿Qué doctrina se llama eso? ¿Cuál es el término técnico para lo que estamos estudiando? Se llama bibliología, okay, que es la doctrina de la Biblia o de la revelación de Dios. Esto es lo que se llama la teología propia. El corazón de la teología es la teología de la teología, es la doctrina central de quién en sí es Dios. Entonces sería como la doctrina de Dios. La doctrina de Dios, exacto. Y doctrina de Dios es teología. Pero para distinguirlo de la teología sistemática, que es todas las cosas acerca de Dios, ¿verdad? Incluye la Biblia, cómo se reveló, su creación, la salvación, todas esas cosas que tienen que ver con Dios, pero son más periferales, pues se le llama teología propia. Ahora, cuando la idea es, ¿verdad?, saber cómo es Dios, ¿verdad?, qué nos dice la Biblia acerca de Dios. Así que ya sabemos que la Biblia es creemos que es la revelación de Dios, así que vamos a ir a buscar en la Biblia a ver cómo es Dios. Ahora, cuando uno mira una persona o un animal, ¿qué es lo que determina el comportamiento de una persona o un animal, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos conocer a una persona, ¿qué es lo que queremos conocer como tal? Su carácter, su forma de ser. Tu rasgo, Su forma de ser, ¿verdad? Tu personalidad. Que es cómo se comporta, ¿verdad? Su personalidad es patrones en el comportamiento de la persona. Así que, ¿qué determina el comportamiento de una persona? ¿Ustedes piensan? Cuando las personas se comportan de cierta forma, ¿por qué se comportan las personas de esa forma? ¿Qué ustedes creen? Ahí entramos a la psicología. Sus valores. Vamos a decir sus valores, Las emociones. emociones. Vamos a pensar en un animal. ¿Cómo se comporta? ¿Por qué un animal se comporta de esa forma? Instinto. Instrucciones ya pregrabadas y determinadas en su cerebro. Okay, así que si tenemos un animal, ¿verdad? Eso está pregrabado, eso es su genética, ¿verdad? Su disco duro. Okay. Así que los perros se comportan de una forma, los gatos se comportan de una forma. ¿Verdad? Y hay cierta forma que ellos se comportan. Ahora, una pregunta: ¿un perro puede caminar en dos patas? Si lo entrenas bien. Ok, pero entonces, ¿qué estamos hablando? Ya no es naturalmente no hacen eso, ¿verdad? No. Así que ya no estamos hablando solamente de la genética, ahora estamos hablando de entrenamiento. Okay. Así que ahora tenemos otra cosa distinta, ¿verdad? Que no es puramente la genética, tiene que ver con su ambiente, ¿verdad? Se llama nurture. Así que está esto es nature, the nurture, yo no sé cómo se llama eso en español. Naturaleza o crianza, ¿verdad? Ahora, en el ser humano, ¿verdad? Uno tiene también la genética, uno tiene el entrenamiento, ¿verdad? Que es la familia donde se cría, su experiencia, ¿verdad? Y entonces tenemos lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, que es también nuestra voluntad. Así que tenemos también tenemos la parte genética, ¿verdad?, la naturaleza. ¿Verdad? Hay gente que son más calmada, hay gente que son más
curiosa, hay gente que son más activa. Esta naturaleza está en nuestro ambiente, ¿verdad? O ¿verdad? Nuestra crianza, ambiente, crianza. Y entonces también están nuestras decisiones. Nuestras decisiones pueden cambiar quién somos nosotros. Sí. Sí. Porque estas decisiones pueden cambiar nuestro ambiente. Decisiones pueden cambiar nuestra naturaleza. Sí. ¿En qué forma una decisión puede cambiar nuestra naturaleza? Bueno, si yo no soy asesino, pero mato a una persona, pues me convierto en asesino. Ok, pero esto está en cierto sentido cambiando nuestro ambiente. Pero uno puede hacer cosas que nos cambian, ¿verdad? Que nos enferman, ¿verdad? O sea, que nuestras decisiones pueden cambiar estas cosas y eso entonces se convierte en cambios permanentes de nosotros. Ahora, tenemos, ¿verdad? Pero nosotros pensamos de estas cosas como algo más fluido, ¿verdad? Pensamos que nosotros podemos hacer estas decisiones, mientras que estas son cosas que ya son mucho más estáticas, ¿verdad? Por eso que nosotros pensamos que podemos conocer a una persona, no estamos conociendo una pura voluntad, ¿verdad? Porque estas decisiones vienen de la voluntad. Pero nosotros pensamos que cuando nosotros hacemos las cosas, nuestras decisiones no están predeterminadas por nuestra naturaleza y nuestro ambiente, ¿verdad? O nuestra crianza. Nosotros pensamos que tenemos una libertad de hacer decisiones, ¿verdad? Así que esto es algo que es más estático y esto es algo que pensamos que es como más dinámico, ¿verdad? Y entonces lo que vemos es que también en Dios vemos algo parecido. Y es que vemos lo que podemos llamar naturaleza y entonces lo que podemos llamar las cosas asociadas con la voluntad, que es lo que podemos llamar persona. Y esto está asociado más con la idea de libertad, de escoger, de libre albedrío, mientras que esto está asociado con ciertas cosas que son más inmutables, ¿verdad? Que nosotros no podemos cambiar. Es difícil a una persona cambiar su personalidad, ¿verdad? Hay gente que son más sentimentales, hay gente que son más furiosos, ¿verdad? Algunas de esas cosas tienen que ver con niveles hormonales, neurotransmisores, ¿verdad? Son cosas que de verdad es difícil cambiar. Personas que han tenido experiencias de la niñez, ¿vale? También eso es un periodo bien plástico en la persona, donde eso después es bien difícil uno cambiarlo, ¿verdad? Así que esta parte de la naturaleza es estático y eso no es necesariamente malo, porque eso define quiénes somos, ¿ves? Eso es quién yo soy, ¿ves? Y cuando yo conozco a una persona, lo que estoy conociendo es la naturaleza, pero conocemos esa naturaleza a través de las decisiones porque esto está bien íntimamente integrado, ¿ves? Aunque son dos cosas distintas, están bien unidas. Podemos pensar ¿verdad? En el día de hoy de las computadoras, en una computadora, ¿qué sería la naturaleza? Hard drive. Eso sería lo que llamamos hardware. El hardware incluye el hard drive, incluye el chip, ¿verdad? Incluye la memoria. Entonces tenemos, ¿qué otra cosa tenemos entonces encima de eso? Tenemos el software. La cosa es que hay hardware que también es fluido, ¿verdad? Se puede cambiar, especialmente en nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro es parte de nuestra naturaleza y el hardware, pero eso puede cambiar. Porque nuestro cerebro cambia el wiring como parte del software. Así que la distinción entre eso es un poquito variable. Entonces la cosa es que el software tiene muchos niveles, tiene el sistema operativo, tiene las distintas aplicaciones, entonces tiene la data que está en eso y todas esas cosas cambiar a distintos niveles, ¿verdad? Así que en toda la existencia de nuestra persona, y podemos decir en la personalidad de Dios, vamos de cosas bien estáticas a cosas bien fluidas. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve la creación de Dios, bueno, ayer era un día especial en el año. ¿Sabes qué día se celebra
el día de ayer. Friday. ¿Qué día se celebra el día de ayer? ¿Qué día era ayer? Friday. ¿Ah? ¿Qué era? Friday. Pi Day, ok, ¿qué es Pi Day? Es el día del 3.14 parece. Que es 3.14, ¿verdad? Y si uno coge a cierto tiempo, cierta hora, cierto minuto, ese es pi, ¿verdad? Que es pi, que es la razón entre la circunferencia y el diámetro de o el radio de un círculo. Ese número es un número bien complejo, entonces le hago una pregunta. ¿Ese número fue creado por Dios? Yo diría que no, porque ese número ya tiene una definición. Es decir, es como decir que Dios creó que 2 más 2 es 4. Ese número es bien, está definido como 4 sobre 1 menos 4 sobre 3 más 4 sobre 5 menos 4 sobre 7 más 4 sobre 9. Esa secuencia infinitamente, ¿verdad? Y es así, y tiene que ser así, y es así, ¿verdad? Y eso yo diría que eso viene más de la naturaleza de Dios. Ahora, ¿verdad? Y eso lo podemos calcular. Ahora, la constante de la gravedad. ¿Ustedes saben lo que es la constante de la gravedad? 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad en la Tierra. La constante de la gravedad es cuánta materia, si tú tienes dos cosas de cierta cantidad de materia, cuál es la fuerza de atracción entre esas dos cantidades de materia. Eso no es algo que uno puede calcular, eso es algo que uno tiene que medir. Hay una diferencia bien grande entre los números que uno puede calcular y los números que uno puede medir. Esos números que uno puede medir es parte del diseño que Dios puso en la creación. Son cosas que Él podía, ¿verdad?, ser parte de ese fine tuning. Eso proviene de la voluntad de Dios, basado en el propósito que Él tenía para todos nosotros, ¿verdad? Estoy seguro que si usted va lo suficientemente, ¿verdad?, en los puntos significantes de la constante de la gravedad, allí hay un numerito que es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Podríamos verlo. Si yo hubiera cambiado eso un poquitito, ¿verdad?, quizás en vez de nacer yo, hubiera nacido otra persona, ¿verdad? O sea que eso está un poquito especulativo, pero ¿verdad? Eso está diseñado para ese propósito que Dios tenía para nosotros. Y la cosa es que, o sea, la creación de una persona está basado en unas peculiaridades, ¿verdad?, tan exactas, y hay tantas posibilidades que ahí donde Dios puede bregar, ¿verdad?, con mucha diferencia, porque en vez de nacer yo, hubiera podido nacer, ¿verdad?, lo que equivalente a mi hermana. Sí. Eso puede cambiar la historia, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, eso nos da la diferencia entre la idea de naturaleza y la idea de la persona de Dios. Entonces, así que una manera de ver, de que yo la veo, nosotros tenemos esa parte estática, ¿verdad?, la naturaleza. Estática, ¿verdad? Y la persona y la voluntad, que es algo que para nosotros es casi completamente impredecible, ¿verdad? Porque si es predecible, entonces tiene que ver algo con la naturaleza. Y entre medio de esto hay unos atributos, ¿verdad?, como un sándwich. Hay unos atributos morales, donde ahí yo encuentro que están ciertos atributos morales de Dios. ¿Okay? Eso es más o menos una manera de verlo. Entonces yo quiero hablar hoy sobre, ¿verdad?, los 10 minutitos que nos quedan, estos atributos morales de Dios que se encuentran aquí, que son los atributos fundamentales de Dios. En parte, yo, ¿verdad?, cuando era pequeño, yo siempre me preguntaba, ¿de qué está hecho Dios? ¿Verdad? Dios es espíritu, pero no dice que Él está hecho de un espíritu, ¿verdad? No sabemos así de qué está hecho Dios. Pero hay dos cosas en la Biblia que dice que Dios es esto. ¿Qué dos cosas en la Biblia dice que Dios es esto?
¿Cuáles son los dos atributos más importantes? Santo. Omnipotente. ¿Ok? Dice, Dios es santo, ¿verdad? No lo dice santo, 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 casi siempre. Bueno, a veces lo dice santo, santo, a veces dice que es santo porque yo soy santo. Y que Dios es santo. Yo lo vi que Santo es qué tipo de palabra, qué parte de gramatical de palabra es. Bueno, vamos a ver el próximo. Okay. ¿Qué más? Dios es, ¿qué más? Amor. ¿Ok? Dios es amor. ¿Y qué tipo de palabra es eso? Verbo, ¿no? Dios es santo. No es un verbo, el verbo es. Adjetivo. ¿Este es cuál? Un adjetivo. Un adjetivo. Eso es. ¿Y esto? Esto es un sujeto, ¿verdad? Dios no dice que Dios es santidad y tampoco dice que Dios es amoroso. Dios es santo y Dios es amor. Interesante, ¿verdad? Así que es santo de una forma un poquito distinta a que es amor. Esta combinación de santidad y amor es bien importante en la Biblia. ¿Cuáles son algunos versículos que hablan de eso? Uno es Santiago 1.27. ¿Qué dice Santiago 1.27? Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Una cosa que yo me di cuenta cuando yo estaba en las iglesias, yo estaba en los Estados Unidos en unas iglesias que eran unas iglesias bien viejas, ¿verdad? Un poquito de lo que era la vida antes de los 60. En los 60 muchas cosas cambiaron, pero había sitios donde, ¿verdad? Eso no vino todo al mismo tiempo y yo como que pude experimentar un poquito de lo que eran las cosas antes de los 60 en una de las iglesias que yo estaba. Y lo que yo encontraba era que esta iglesia como que combinaba la santidad y el amor juntos. Pero eso es bien difícil. Entonces lo que uno ve es una tendencia: algunas iglesias enfatizan mucho la santidad y poco el amor, y otras iglesias enfatizan mucho el amor y poco la santidad, ¿verdad? Y es fácil enfatizar una o el otro. Lo que es difícil es demostrar amor al mundo y mantener nuestra santidad, ¿verdad? La religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos, demostrar amor al mundo y a las viudas en sus tribulaciones, pero guardarse sin mancha del mundo. ¿Okay? ¿Qué es? Vamos a empezar con la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Les voy a citar algunos pasajes rapidito. Isaías 6, 1 al 5, ¿verdad? Vamos a leer esto. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Les voy a animar, les voy a contar una experiencia acerca de este pasaje. Este pasaje yo me lo estaba memorizando, y uno lee las cosas, ¿verdad? Y uno puede estudiar las cosas, pero a veces el simple hecho de uno leer las cosas una y otra vez, leerla y leerla y leerla y leerla, ¿verdad? Porque para memorizar uno tiene que leerla mucho. Yo no me la estaba memorizando, yo así lo que estaba haciendo era tratando de inventarme un alfabeto distinto. Cuando era joven y tenía más tiempo de lo que tenía cosas que hacer. Y entonces, para poder, era más fácil memorizar el pasaje que leerlo. Entonces, pues, a medida que lo estaba haciendo, pues estaba leyendo. Pero a medida que uno hace eso, como que uno
como que se empieza a imaginar, ¿verdad?, lo que es ese pasaje y simplemente el hecho de memorizarlo, ¿verdad?, a veces como que le cobra cierta vida, ¿verdad? Y para mí ese pasaje fue bien impactante, lo leí muchas veces y es un pasaje bien interesante, ¿verdad?, para uno visualizarlo, ¿verdad?, en esa forma. Así que le animo, ¿verdad?, que si quiere memorizarse un pasaje, este es uno bueno para memorizar. Apocalipsis 4, 6 al 11, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, que probablemente eran parecidos a estos serafines, también decían, ¿verdad? Dice los 4, 6 al 11, pero voy a leer del 8. 4, 6 al 11. El 8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, parecido, ¿verdad?, a los serafines, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, Primera de Pedro 1 al 13 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, ¿qué? Perdón. 1 al 13 al 19. Si no se importante enfatizar la santidad divina porque sin ella no podemos alcanzar a Dios. Si no sentimos un sentido de vergüenza por nuestros pecados, no estamos acercándonos. A la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios y a su santidad, vamos a sentir más, ¿verdad?, una reacción más fuerte contra nuestro pecado. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, ¿qué ustedes piensan que es la santidad? ¿Mira? Antes usted estaba hablando de la matemática y lo que yo pensé que la santidad es, Dios es un constante que nunca cambia dentro de la verdad que es. He's like a constant, he doesn't change for anybody, but it's within his truth, not ours, his. Ok, muy bien. O sea, y eso es una definición, era una definición que yo tengo de la santidad, que, ¿verdad?, todo lo que se acerca a Dios tiene que estar en armonía total con Dios y sus atributos, ¿verdad? O sea, que Dios es este fundamento, esta constante, y todas las cosas tienen que estar en armonía con esa verdad. No quería decir eso, quería que ustedes pensaran. ¿Qué otras maneras podemos definir la santidad? Apartado para Cristo. Cuando Pablo se refiere a la iglesia en Corinto, él se refiere a ellos como los santos, aunque eran unas personas que obviamente tenían unos issues dentro de la iglesia que estaban relacionadas al pecado, pero el mero hecho de que aunque quizás no eran intachables, eran personas que sí, que dentro de sus imperfecciones estaban apartados para Cristo. Deben 5 minutitos para hablar rapidito del amor, entonces le voy a dejar la pregunta, ¿qué es la santidad y qué es el amor? ¿Verdad? En adición al examen, para introducir el tema. Algunos versículos acerca del amor, se los voy a decir para que los lean y piensen qué es el amor. Primera de Juan 4, 7 nos dice, amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que una gran parte de la revelación de Dios, ¿verdad?, depende o se fundamenta en esto, porque tenemos que amar. Pero ¿qué es la verdad? Podemos resumir, Jesucristo está diciendo, podemos resumir la Biblia en este mandamiento.
Estos dos mandamientos. Ahora, ¿por qué entonces necesitamos el resto de la Biblia? Si ese es el resumen de la Biblia, ¿por qué entonces necesitamos el resto de la Biblia? ¿Para qué sirve el resto de la Biblia? Una pregunta bien importante que nos dicen. Y más, ¿cuál fue la pregunta que dijo? Porque hubo alguien que dio esa pregunta, entonces Jesucristo dio un ejemplo. La parábola del buen samaritano. La gran pregunta es, ¿cómo yo amo? ¿verdad? Y yo amo dependiendo de la naturaleza del objeto que yo estoy amando. Yo me recuerdo que mi hija una vez encontró una oruga en medio de la carretera, la puso en un jarrón, en un jar, le dio muchas hojas. Y nosotros vimos que la oruga no se comía ninguna de esas hojas, se estaba muriendo, ¿verdad? Mi hija estaba tratando de amarlo, lo que estaba haciendo era matarlo. Y nosotros buscamos por internet, ¿verdad? Internet no lleva mucho tiempo, pero podemos encontrar esa oruga, ¿verdad? Y aprendimos un poquito de ella, y esa oruga solamente comía la hoja de un solo árbol, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, tiene que haber este árbol en el vecindario, así que fuimos, ¿verdad? Con la oruga por todo el vecindario, y más abajo en la carretera había un árbol de ese tipo, y al que no sabe lo que encontramos allí en ese árbol, una civilización de orugas allí. Cientos de orugas, ¿verdad? Las pusimos allí, así que hay que conocer el objeto. Juan 15, 12 al 14 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora les voy a dar una asignación. Una asignación es muy cortita, pero es algo más fun, ¿verdad? Por lo menos para mí, ¿verdad? Estos tipos de preguntas me encuentro interesantes. Mejor que ver un programa de televisión, ¿verdad? Tengo esta conversación a veces con algunas personas. Y esta fue una conversación que tuve la pregunta es: ¿qué es el amor? ¿Qué es la santidad? ¿Y cuál es la relación entre ellos? La idea es definan, ¿ok? Esta es básicamente definan la santidad usando el término amor. O sea, usen una definición para la santidad que incluya la palabra amor. No que sea lo mismo, pero que de alguna forma contraste o defina o explica. de amor. ¿Ah? Un sinónimo de amor. No, amor, pero que no tiene que usar, no es que van a decir a la santidad es amor. No, la santidad es amor, es algo distinto. Pero en la definición de santidad debe aparecer la palabra amor en alguna forma de referencia, ¿okay? Pero definan esto primero y entonces yo creo que van a ver cómo hacer eso. Y si la quieren poner en un papelito y entregarla, podemos leerla, ¿verdad? Y por lo menos un check de que lo hicieron, porque... ¿Y eso es para la clase que viene o para la próxima? Sí, para porque acá está el tienes el examen. Mira. Pues estén tomando un break entre el estudio para el examen. O ese es el bono para... Este es el bono para el examen. Ok. ¿Okay? Tienes la idea ahora mismo. Me acabas de dar la idea. El bono no cuesta, el bono es opcional. El bono para el examen, 5 puntitos. El bono para el Está examen. bien, está bien. No lloremos, no lloremos. Ese es el bono para el examen. Pídale sabiduría de lo alto al Señor para... Amén, amén. Tiene que ser algo sofisticado, ¿verdad? Pero me estimula a pensar, ¿verdad? Y a ejercitar ese órgano
músculo que está allá arriba. Ok, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu revelación y te damos gracias que podemos estudiar tu palabra y que tú nos has revelado a nosotros y que no solamente nos instruyes cómo vivir, pero el conocerte a ti, ¿verdad? Nos trae gozo, como dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y parte de esto es gozarnos a medida que conocemos a ti, tus atributos y especialmente tener una mejor relación contigo, que es lo más importante. Nosotros lo pedimos. En esta parte de la vida de Josué, ¿sabes el corito de esa parte de la vida? Cuando dice, tu presencia al hermoso, y si hasta tu diestra para siempre, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo buscan en el internet para cantar. ¿Cómo se llama el corito? Que sale del versículo bíblico. Yo lo aprendí así en la iglesia. Es que yo consigo muchas canciones, trato de buscar. De comerme algo. Y el de Apocalipsis bañarme un 4:11 poco. también está. No mucho. Entonces, al para acá. Al para acá. ¿En qué está trabajando ahora? ¿Puedes apagar el Esto, ok.